Congreso Internacional Virtual, Educación y Comunicación en la Sociedad Actual. Buenos días, hoy 3 de febrero de 2018, nuevamente desde Barranquilla Internacional Virtual, Educación y Comunicación en la Sociedad Actual. Ayer tuvimos una sesión en la que participantes de diferentes lugares del Caribe colombiano presentaron sus ponencias y fueron entrando en una discusión y un debate científico que fue de gran interés y que todos ustedes han ido siguiendo y pueden seguir a través de YouTube, Facebook y Twitter. Les invitamos de paso a que se suscriban a los canales para que puedan dar un seguimiento y puedan tener continuidad en la información. Para el día de hoy tenemos una sesión que se prolonga a lo largo del día y aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Y en nuestro inicio tenemos como ponente invitado al doctor Antonio Fernández Paradas, quien nos va a hablar sobre el currículo universitario de los futuros maestros de primaria. El doctor Paradas es un colaborador y antiguo compañero nuestro de la Universidad de Granada, también ha trabajado, actualmente es profesor ayudante doctor de la Universidad de Granada, también ha estado en la Universidad de Vigo como docente del Máster Arte y Publicidad. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga y en este momento justo se encuentra en Málaga, con lo cual es un nuevo modelo de interculturalidad, globalización y de este mundo en el que nos estamos moviendo actualmente de un espacio a otro, interactuando física y virtualmente. Antonio es miembro de diversos grupos de investigación, tales como el Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía, en España, UM283, titulado TIEDPAN, Málaga, Protección y Patrimonio Cultural, PPC, o del Proyecto de Innovación Educativa de la Universidad de Málaga, PIE 13102, entre otras cosas, generación de contenidos y métodos procesuales aplicados a la docencia e innovación educativa universitaria. El archivo como base de la investigación histórico-artística, cultural, digital y en TICs. Ha realizado estancias de investigación en centros tales como la Academia de Bellas Artes de Palermo y actualmente realiza una estancia de investigación de carácter virtual con la Maestría de Educación de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla. Antonio, bienvenido. Estamos aquí en Barranquilla, tú estás hablándonos desde Málaga. Bienvenido a este congreso en el que con gran expectativa más de 60 personas están siguiéndote en una prueba experimental piloto de lo que es también un proyecto de investigación en el que tú estás formando parte. Cuéntanos, tu ponencia... Muy buenas tardes a todos desde Málaga, aunque yo trabajo en la Universidad de Granada. Hoy me encuentro en Málaga por una cuestión de mejorar la conectividad que tenemos un poquito entre todos. Me alegra escucharos. Quiero agradecerte particularmente, Janet, que me permitas compartir hoy con vosotros este día, este ratito que vamos a echar de charla, y agradecer al Congreso Internacional Virtual de Educación y Comunicación también la oportunidad de poder trabajar y contaros algunas cosas hoy, ¿vale? Cuando tú me digas, empezamos a... Bueno, pues tengo muchas cosas que contaros. Cuando tú me des paso, empezamos a hablar. Janet, no te escucho ahora. Hola. Hola, hola, ¿me escuchas? Ahora, buenas tardes. Sí, ahora sí, te decía. Por equivocación me han cerrado el micrófono porque yo no he tocado nada, con lo cual es un impasse. Yo creo que el inicio de esta jornada nos pone un poquito nerviosos. Y ya vamos contigo, te quería decir, nos gustaría escucharte hablar sobre currículo universitario de los futuros maestros de primaria y te dejamos para que nos des esa visión desde España
y que podamos desde Latinoamérica y exactamente desde Colombia y el Caribe poder asimilar tus contenidos y a lo mejor intercambiar un ratito unas preguntas contigo en la fase final. Perfecto. Si os parece, Janet, voy a compartir la presentación para que la podáis ver, ¿vale? Correcto. Justo. Vale. Ya veis la presentación, ¿verdad? Janet. Sí, es que cierro el micrófono para poderte oír. Te sugeriría que ampliaras pantalla. Ya estamos con la presentación. Vale. A partir de ahora, tú no te preocupes, que seguimos en contacto. Vamos a cerrar micrófono simplemente para que tengas tú la exclusividad del sonido y que no haya interferencias. Si tú quieres saber si continúas, la señal es que ahí sí intervendremos hablando. Si no intervenimos hablando, te seguimos escuchando. A menos que escuches en tu teléfono una llamada de WhatsApp. Es decir, que se nos fuera toda la conexión en último caso. Pero tenemos esa versatilidad de la comunicación. Vale, perfecto, Janet. Pues si os parece, voy a comenzar a contaros un poco esta visión diferente del currículum en España, que es un tanto particular para que podamos comprender varias cosas, ¿no? Vamos un poco ahora a ver qué es lo que aprenden los profesores universitarios y qué realmente es lo que tienen que conocer para enseñárselo a los futuros alumnos de educación primaria en Andalucía. Ahora explicaremos esto de las provincias porque es un poco complicado, ¿vale? Aquí tenéis mis datos, como siempre, por si queréis, alguien quiere contactarme por teléfono, quiere escribirme un correo o tiene algún tipo de interés, yo les pongo por aquí toda la información del mundo, ¿no? Vamos a comenzar un poco conociendo la realidad legislativa educativa española, que es un tanto compleja, ¿vale? Y tenemos que tener una serie de pautas para comprender lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo primero que tenemos que comprender, o también es importante, nos vamos a centrar en el papel de las ciencias sociales dentro del currículum universitario y del currículum de primaria, ¿vale? Queremos ubicarnos cuál es la importancia, qué lugar ocupan las ciencias sociales para la formación de los pequeños de 6 a 12 años, que en la Universidad Española tiene una asignatura que se traduce con el nombre de didáctica de las ciencias sociales, ¿vale? Partimos de un gran problema, supongo que como en todos los estados iberoamericanos, que es la cuestión de la diversidad legislativa, ¿vale? Y ahora la explicaremos con tranquilidad. La entrada en vigor de la LOMCE, de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa Española, entra en vigor en 2013, pero no deroga la ley anterior, que era la Ley Orgánica de Educación. Y esto nos trae una serie de problemas que ahora a continuación iremos explicando poco a poco. Para comprender el sistema educativo español, tenemos que comprender primero que tenemos un Estado centralizado y después tenemos 17 comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas. Cada comunidad autónoma realiza su propia, en función de lo que emana del Estado, del Parlamento Central, adapta sus necesidades a ese currículum básico. Perdón, Antonio, disculpa, te interrumpo para preguntar, ¿tú estás avanzando con las diapositivas? Porque nosotros estamos viendo todavía la de título. Yo estoy en la introducción. ¿Estás en qué? La segunda, la introducción. Ahora sí, no había cambiado, ahora sí puedes pasarla. Es que a partir de ahora ya tú solo debes ver el PowerPoint y sí, vas avanzando en el PowerPoint. No te vamos a ver a ti, sino solo el PowerPoint. Perfecto. Ahora ¿Pero sí lo veis ahora o no lo veis? Ahora mismo sí, el mapa, sí. Correcto, introducción. Vale, o sea, porque si lo pongo, Janet, a pantalla completa no lo veis, ¿no? Sí, ahora, sí lo veo, por eso te decía antes que lo pusieras a pantalla completa, por favor. Vale, no, lo tengo. ¿Ves ahora el mapa? No, está en la primera, en el currículo universitario, en la portada. Lo que pasa es que si yo le pongo a pantalla completa no lo veis. Vale, no hay ningún problema. No, pero sí, es que en cualquier caso no te vemos, en cualquier caso no debemos verte, debemos ver solo el PowerPoint. Vale, pero ahora lo veis cómo se mueve, ¿no? O sea, tú háblanos desde el PowerPoint, sí, tú háblanos desde el PowerPoint, no intercambies pantalla, simplemente nos hablas desde el PowerPoint. Y ¿puedo seguir hablando entonces? Exactamente, puedes seguir hablando, tú tienes el control desde el PowerPoint y debes ver el PowerPoint. Cuando termines, simplemente cierras, dejas de compartir pantalla. De hecho, tienes en el margen inferior un mensaje de Google en un rectángulo que dice ocultar, exacto. Puedes ocultar, dar a ocultar.
Exacto, sí. excelente. Tú puedes ampliar a pantalla completa y tú tienes el control de tu PowerPoint como tú quieras tenerlo, pero no te vamos a ver. O sea, lo importante es que avance el PowerPoint. Vale, ahora avanza entonces, ¿no? Ok, cierro micrófono para que continúes, Vale, por favor. Gracias. Gracias a ti. Volvemos a continuar con esta presentación. Estos son los problemas del directo y las tecnologías, que son muy buenas y muy útiles, pero siempre tienen ciertos problemas hasta que nos hacemos con ellas. Les decía, volviendo un poco al hilo de lo que les comentaba anteriormente, que la realidad española es un tanto compleja, porque tenemos que comprender que tenemos un Parlamento nacional más 17 parlamentos autonómicos, de los cuales emanan las diversas leyes educativas a un sustrato un poquito más inferior, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo cómo se gestiona toda esta cuestión, ¿vale? En el año 2013 hemos dicho que se anuncia o se aprueba la ley para la mejora de la educación, de la calidad docente, ¿vale? Esta tiene varias particularidades, ¿vale? A lo largo del año 2014, las diversas comunidades autónomas se van sumando a esta nueva ley educativa, que no deroga, como hemos dicho, la anterior de 2006, ¿vale? A lo largo del año 2015, ¿vale? O mejor dicho, en el año 2014, Andalucía y Cataluña no se sumaron a la LOMCE y lo hicieron a lo largo del año 2015, es decir, agotaron el calendario que tenían para sumarse a la ley, ¿vale? El País Vasco se mantiene actualmente bajo la LOM, ¿no? Esto ya tiene un problema intrínseco, ¿no? Yo le lanzo la pregunta y no la vamos a responder todavía, ¿no? O ni siquiera en esta conversación, pero sí que la tengan en cuenta, ¿no? La educación debería ser la misma para todo el territorio nacional. Y esta pregunta es más importante porque realmente no todos los españoles aprenden lo mismo con la misma ley educativa. Casos representativos el que podemos ver actualmente en Cataluña y el uso que hacen de los libros para instrumentalizar la ideología que tratan de defender, ¿vale? Vamos a ubicarnos un poco para que veamos esto de las leyes educativas en española, que es un poco la locura, ¿no? Les he dicho que la LOMCE se publica el 9 de diciembre de 2013 y se desarrolla por un Real Decreto, concretamente el 126/2014 del 28 de febrero, ¿vale? Por la que se establece el currículum básico de educación primaria. La educación en España se organiza de 0 a 6 años la educación infantil, que no es obligatoria, de 6 a 12 años la educación primaria, que es obligatoria, de 12 a 16 años la secundaria, que es obligatoria también, más 2 años de bachillerato y posteriormente el sistema universitario, ¿no? La pantalla que están viendo ahora es muy interesante para ver cómo funciona esto del sistema educativo, ¿no? Profesor intentando llegar a sus alumnos, ¿no? ¿Vale? Y tenemos por aquí un político haciendo leyes educativas como un esquimal enseñando a montar un camello, ¿no? Y vemos a este hombre escalando la montaña con todas las leyes educativas que hemos tenido, ¿no? Si hacemos un repaso, y esto es importante, se los traigo para que nos ubiquemos en el mundo, tenemos la primera ley educativa en española que estuvo vigente durante muchísimo tiempo, prácticamente más de 100 años, se promulgó en el año 1857, la llamada Ley Moyano, que era la que organizaba todo el sistema educativo español, digamos, desde cero, ¿no? Tenemos que esperar hasta finales del franquismo, con la Ley 14 de 1970, de 4 de agosto, por la que se regulaba toda la totalidad del sistema educativo. La siguiente ley es la LODE del año 85, por la que se regulaba el estatuto de los centros escolares. La famosa LOCSE, que tuvo singular importancia porque supuso un cambio de los sistemas en la organización del curso que veníamos heredando desde el franquismo hasta la actualidad, y además que cuando entró en vigor la educación secundaria, la ESO, lo que en España llamamos la ESO, ¿vale? Es importante también tener en cuenta, mucho tiempo después, la llamada LOPEC, la Ley Orgánica de Participación y Evaluación de los Gobiernos en los Centros Docentes, la LOCE del año 2013, pero que se paralizó con la llegada del gobierno, y las dos leyes que a nosotros nos interesan son la LOE del año 2006 y la LOMCE del año 2013, ¿vale? Como supongo que es diferente a lo que está pasando en otras partes del mundo, para comprender esta casuística tan particular que tenemos en la sociedad española con respecto a las leyes, ya que partimos del gobierno central y los 17 parlamentos autonómicos, creo que es importante que veamos esta idea, ¿no? ¿Cómo se organiza administrativamente o judicialmente, mejor dicho, el sistema educativo? Primero tenemos las leyes orgánicas que emanan directamente del Parlamento y que, son difíciles de cambiar, tiene que tener una amplia mayoría para poder derogar una ley orgánica, ¿vale? En un segundo nivel están los reales decretos que vienen también desde el Parlamento y establecen las enseñanzas mínimas que se tienen que dar en España con respecto a todo el nivel educativo, ¿vale? Posteriormente tenemos los decretos, ¿vale? Que son los que organizan la educación
en las diferentes comunidades autónomas. Mínimo tendremos 17 por las 17 comunidades autónomas más las 2 ciudades autónomas. Nos interesan posteriormente también las órdenes, que también las hacen las comunidades autónomas, que desarrollan el currículum de la comunidad. Y yo específicamente les hablaré después del currículum, de la orden por la que se regula el currículum de Ciencias Sociales de la Junta de Andalucía. Estamos en el sur de España, abajo, una de las 17 comunidades. Y finalmente tenemos las instrucciones, que son disposiciones de carácter técnico o más explicativo, ¿vale? Algunas cuestiones con esa ley de 2006, ¿vale? Ya les he dicho que la LOMCE de 2013 no deroga la ley de 2006, sino que simplemente, simplemente quizás excesivamente ligero, ¿no? Modifica algunos apartados y mantiene gran parte del articulado de la LOE. Aún así sí que hay varias cuestiones ideológicas que quedan reflejadas, ¿no? La organización de las enseñanzas no queda modificada con respecto a la LOMCE, ¿vale? Y la LOE ya regulaba un gran periodo de 10 años que comprendía la educación primaria y la educación secundaria, es decir, de los 6 a los 12 años, más de los 12 a los 16. Esto sería, digamos, que la parte obligatoria que tienen que cumplir por ley todos los jóvenes españoles que estén dentro del territorio español, con la consecuencia, además, que si no asisten a clases, tenemos el problema que van los asuntos sociales o se incorpora a la policía para ver por qué esos alumnos están fuera del sistema educativo, ¿vale? La LOMCE recoge los elementos de aprendizaje de cada una de las etapas del currículo, después lo veremos posteriormente, ¿vale? Se introduce el concepto de las competencias, estamos hablando ahora de iremos saltando las 2 leyes porque es importante para que no nos perdamos, yo intentaré aclararles en qué ley estamos en todo momento, ¿vale? Con la LOMCE 2013, la que tenemos actualmente vigente, ¿vale? Se introduce el concepto de competencia, esto es bastante importante. Se introducen las competencias y cambian las que había anteriormente en la ley de 2006, ¿vale? Sobre todo en el artículo 18 de la LOMCE es importante porque es donde se gestionan la organización de las enseñanzas, el conocimiento y las asignaturas. Aquí sí que veremos que tenemos varios cambios, ¿vale? ¿Cómo se organiza específicamente el currículo español de 6 a 12 años? En este caso, el currículo de educación primaria. El currículum es bastante extenso y recoge muchas cosas, ¿no? Quizás un poco lioso a la hora de su configuración visual, pero en él podemos encontrar unos objetivos, en este caso, donde se explican los objetivos generales y específicos de la enseñanza, las competencias que son necesarias para el desarrollo personal de las personas, ¿vale? En este caso, de los niños, los contenidos que vendrían a ser los temas específicos que hay que tratar, por ejemplo, los reyes católicos, la expansión del territorio, la monarquía parlamentaria, los ríos, las montañas, el tiempo histórico, etcétera, ¿no? Da unas pautas de cómo tiene que ser esa metodología didáctica y propone unos estándares y unos resultados de aprendizaje y, sobre todo, unos criterios de evaluación. En este sentido, el currículum está bastante constreñido. ¿Sigo sin problema? Sí, entiendo que sí, ¿vale? Sigue sin problema. Vale, que te escucho ahora, de repente escuchaba algo por ahí, Janet, ¿vale? Tal vez es que está entrando alguna persona posiblemente a la sala porque nos están pidiendo entrar a escucharte. Es posible que sea eso. Recuerdo, por favor, cerremos los micrófonos y ya después estaremos todos en la sala siguiendo a Antonio Fernández Paradas. Muchas gracias. Cierro el micrófono. Muchas gracias, Janet. Ya hemos partido de esa estructura que es el currículum. Ya hemos visto, lo primero que hemos visto ha sido cómo se organiza a nivel sistema legislativo y hemos avanzado cómo se ve el currículum. Vamos a profundizar algunas cosas más, ¿no? Esta imagen es muy interesante de lo que era la España, la educación en la época franquista, ¿no? La LOMCE es muy interesante leer, digamos, lo que serán sus principios generales. Dice, la final última que se contempla en la LOMCE para la etapa de primaria no es otra que facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de la convivencia, así como lo de estudio, y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de organizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad y de los alumnos y alumnas para prepararlos para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. En esta definición, que parece muy simple, podemos sacar muchas cosas, porque realmente hace una declaración de intereses, ¿vale? Lo primero que nos llama la atención es que es para que aprovechen la educación secundaria obligatoria. Ya no nos está diciendo que vamos a formar alumnos para el día de mañana en su crecimiento y desarrollo personal.
Es curioso porque, si como pueden ver, se menciona por aquí el sentido artístico, la creatividad y la efectividad. Esto no es cierto. Estas tres ideas tan importantes que menciona la LOMCE no se están produciendo. De hecho, no hay una educación emocional ni artística importante. Sí que hay asignaturas dedicadas con las artes plásticas, etcétera, pero no esa educación emocional que es tan necesaria. Lo que sí que hay es un desarrollo continuo de las competencias relacionadas con la economía, abrir cuentas en los bancos, gestionar las facturas, etcétera. Con lo cual, el sesgo ideológico queda bastante marcado, ¿no? Supongo que no sois conscientes, pero yo se lo recuerdo, ¿vale? La cuestión de la LOMCE trajo multitud de problemas educativos porque las personas se empezaron a justificar con respecto a las críticas o al nuevo articulado de la LOMCE, ¿no? Y hubo multitud de protestas, de reformas que realmente han servido de poco. Sí que es cierto que muchas de las propuestas, de las reivindicaciones son importantes, pero no debemos de olvidar que la ley es fruto prácticamente de la ley del año 2016, ¿vale? Sí que también es una cuestión interesante. En la LOE se mencionaban la cuestión de las habilidades sociales y en la LOMCE se menciona el tema de la convivencia, ¿no? Se proponen 14 objetivos específicos y, si a alguien le interesa con respecto de la LOMCE a la LOE, ¿vale?, se modifican el B, el H y el J. Por no ser más pesado, yo bueno contárselo brevemente, ¿no? En relación a la organización es cuando se detectan los principales cambios de una ley a la otra, y son cambios que afectan al currículum, que es lo que estamos un poco hablando en esta charla al rato que vamos a compartir, vamos a estar juntos, ¿no? La ley se organizaba una serie de, digamos, de áreas de conocimiento, que era el área de conocimiento natural, social y cultural. Ahora lo explicaremos porque esto es importante. La educación artística, la educación física, la lengua castellana y la literatura, la lengua extranjera, las matemáticas, la lengua cooficial y la literatura, ¿no? En el tercer ciclo, es decir, hemos dicho que la educación primaria se organiza en 6 años, se dividía en 3 ciclos: primero, segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. En el tercer ciclo, que correspondía a los años quinto y sexto, perdón, había una asignatura que era Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, donde se producía la igualdad o se estudiaba la igualdad entre hombres y mujeres, que tampoco era efectiva porque aquí de nuevo detectamos una gran carencia formativa con respecto a lo que tiene que ver con la docencia, con la cultura, con el género, con los colectivos LGTB, totalmente ausentes en los libros de texto, en la LOMCE y los materiales curriculares, ¿vale? Con la LOMCE se eliminan los ciclos y se establece un ciclo continuo de 6 años, aunque en la práctica el currículum sigue manteniendo esos 3 ciclos, 1, 2, 2 y 2, ¿vale? Las asignaturas en la LOMCE se dividen en troncales específicas, que ahora lo vamos a ver, y sí que hay un cambio que para nosotros es singular e importante. Hemos dicho que existía una asignatura en LOE, ¿vale?, en el año 2006, que era Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. Esta asignatura desaparece con la actual ley educativa y se crean las asignaturas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, ¿vale? En este sentido, hay autores que reivindican que se mantengan juntas y otros que reivindicamos que estén separadas, ¿no? Pensamos que el estar unidas suponía un detrimento, una pérdida, por ejemplo, de la carga de importancia que tenía la geografía, la historia, el arte y las ciencias sociales. Eran mucho menos temas en comparación de ciencias sociales con las ciencias naturales. Ahora digamos que hemos recuperado nuestro espacio, ¿no? Para que entiendan esto de una manera un poco más visual, ¿vale?, tenemos que decir que tenemos asignaturas troncales, lo que están viendo en el lado izquierdo de la pantalla, donde se aplican los contenidos y los criterios estándares propuestos por el gobierno central, es decir, por el Parlamento Central, y posteriormente tenemos las asignaturas de libre configuración, que son las que proponen las comunidades autónomas acorde a criterios particulares, y una serie de asignaturas específicas, digamos, que sería acorde a las relaciones entre el gobierno y las comunidades autónomas. Ahí tendríamos, por ejemplo, las lenguas específicas, por ejemplo, el valenciano, el catalán, el País Vasco, etcétera, ¿no? Para que lo vean de una manera mucho más visual. Estas asignaturas troncales y estas asignaturas específicas, ¿no? Dentro de las troncales, ya hemos dicho, tenemos las dos importantes: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, lengua castellana y literatura, matemática, primera lengua extranjera y lengua oficial, ¿vale? En este caso, insisto, sería el valenciano, el gallego o el euskera, ¿vale? Y dentro de las asignaturas específicas tenemos la educación física, la religión y los valores cívicos, y después tenemos que elegir entre 4, pero claro, aquí se viene un problema, ¿vale? Realmente no es elegir entre 4, es elegir entre 2, porque tenemos educación artística, segunda lengua extranjera, y tenemos la religión y los valores sociales y cívicos. Es decir, que sí o sí, si ya hemos cogido previamente una de estas dos,
pues pocas opciones nos quedan, con lo cual sí que podemos ver que tiene un peso bastante importante la religión dentro de la educación primaria, algo que está siendo y sigue siendo muy discutido, ¿vale? Algunas cuestiones más para seguir profundizando en esto de la evaluación, ¿vale? Dentro de la LOMCE y de la LOE, las leyes de 2006 y 2013, ¿vale? En la LOE se podía pasar de curso, ¿vale? Si se detectaba cierto grado de madurez. Como comprenderán, esto de el cierto grado de madurez que mencionaba la ley es un tanto especial, ¿vale? Es difícil de manejar y de tener en cuenta realmente cómo se medía ese grado de madurez que se podían tener los pequeños de 6 a 12 años, ¿no? La LOMCE suprime cualquier tipo de relación con el grado de madurez y sí que permite la posibilidad de repetir una vez por ciclo, ¿vale? Esta cuestión es importante y es lo que llamamos la reválida y ha traído bastante conflicto social y bastante huelga y bastantes manifestaciones, ¿vale? En la LOE había un informe al final de la etapa educativa, es decir, a los 12 años los niños se hacía, o sobre los niños se hacía un informe en el que reflejaban los contenidos, las actitudes, los procedimientos adquiridos durante esos 6 años. En la LOMCE se realizan 2 pruebas, una en tercero y otra en sexto. Bueno, estamos hablando hacia la mitad del ciclo y la última vez con 12 años. Esto supone también que los pequeños estén sometidos a una gran presión, porque si tienen que hacer una prueba para saber los conocimientos que tienen con 12 años, de cierta manera condicionarlo en el desarrollo de su futuro académico y profesional, quizás sean excesivamente jóvenes, ¿vale? Sí que es importante que las pruebas del tercer ciclo las realizan los docentes y la del final la realiza, en este caso, la autonomía, la Junta de Andalucía, ¿vale? Hemos mencionado anteriormente una idea que es bastante importante, que es la cuestión de las competencias clave, ¿no? Que es algo que se desarrolla en extenso en la Ley de la Mejora de la Calidad Docente, la LOMCE, del año 2013. Dice que son aquellas que toda persona precisa para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo, ¿vale? Se los traigo de una manera simplificada para que lo puedan ver, lo que había en la LOE y lo que hay en la LOMCE. Viene a ser prácticamente lo mismo, quizá un poquito matizado acorde a las circunstancias que estamos viviendo, que evidentemente no son las mismas en el año 2014, cuando se promulga el decreto, la ley del año 2013, que lo que está pasando en 2006, especialmente en lo que se tiene que ver con las cuestiones relacionadas con la competencia digital, ¿no? En LOE teníamos 8 competencias, mientras que en LOMCE tenemos 6, ¿no? Por comentarlas rápidamente, teníamos la competencia en comunicación lingüística, que se sustituye por la competencia lingüística, la competencia en matemáticas, que se amplía con las competencias matemáticas y básicas en ciencia y tecnología, con lo cual amplía el campo de actuación. La competencia en LOE que teníamos en el conocimiento y la interacción con el mundo físico desaparece, ¿vale? La competencia llamada tratamiento de la información y competencia digital se reduce o se amplía a un campo mucho más amplio, que sería la competencia digital. La competencia social y ciudadana queda comprendida en las competencias sociales y cívicas, las competencias culturales y artísticas en las conciencias y expresiones culturales, y la competencia aprender a aprender se mantiene igual, de hecho coincide de nuevo en el desarrollo curricular que veremos, y la autonomía personal con el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, ¿vale? Algunas cuestiones relacionadas con todo esto, ¿vale? Sí que es importante que estas materias, mejor dicho, perdón, estas competencias se trabajan en varias materias. Por ejemplo, vamos a ver a continuación cómo las ciencias sociales, según el desarrollo curricular de la LOMCE que hace la Junta de Andalucía en el año 2014, ¿vale? Se pueden trabajar, por ejemplo, en las matemáticas, en la lengua, etc. Ahora pondremos varios ejemplos de cada uno de ellos. También es importante tener en cuenta que para conseguir estas competencias se propone una serie de cuestiones que, digamos, vienen a incrementar no solamente los contenidos en clase, sino una serie de procedimientos de actividades que permiten adquirir todas estas competencias. Una de ellas, por ejemplo, sería la acción tutorial permanente, la aplicación y planificación de actividades complementarias extraescolares, la utilización de metodología y recursos didácticos, el análisis, la organización y el funcionamiento de los centros y la inspección de los elementos del entorno. Esta idea del entorno es muy importante porque en la LOE no se estaba produciendo. Ahora lo comentaremos a continuación. La cuestión de las escalas era bastante importante, es decir, desde lo más cercano a lo más lejano, y era algo que se había roto con respecto a la promulgación de la LOE y que se intenta recuperar con la LOMCE. Lo explicaremos ahora. Aquí una imagen
ilustrativas, ¿no? Por ejemplo, si vamos viendo cada una de las competencias que hemos visto, ¿cuál sería la presencia de las ciencias sociales? Que al final es el objeto de estudio un poco de esta conferencia, ¿vale? Las ciencias sociales, las competencias matemáticas, competencias básicas en ciencia y tecnología, por ejemplo, a través de la geografía, la historia y la sociología, se pueden utilizar herramientas como las medidas, las escalas, las representaciones, las gráficas, las estadísticas, las tablas, los patrones, etcétera. Con lo cual estamos viendo que cuestiones que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, las matemáticas, las podemos ver en las ciencias sociales, ¿vale? En el caso de las ciencias sociales, la competencia digital, por ejemplo, interpretar gráficos, esquemas, leer mapas y cartografía, utilizar fuentes históricas, búsqueda, la selección y organización del conocimiento y la información y uso seguro de los dispositivos móviles. Esto es uno de los grandes debates que tenemos actualmente abiertos con respecto a la educación en general y a las ciencias sociales en particular, ¿no? Bueno, un poco aquí simplemente para que vean de manera distendida la evolución de los medios de comunicación desde que hablábamos hasta que tenemos el problema con los iPhone y los Wi-Fi, los modems, etcétera, ¿no? Multitud de publicaciones están hablando del uso seguro de Internet, de las redes sociales, del acoso escolar por medio de los móviles, etcétera, ¿no? Si nos ubicamos en la competencia lingüística, ¿vale?, encontramos herramientas que contribuyen al fomento de la comunicación y la capacidad de síntesis para la estructuración de argumentos, con lo cual, de nuevo, vemos que las ciencias sociales se pueden trabajar de múltiples formas diferentes, ¿no? En la competencia aprender a aprender, que se le da mucha importancia y tiene un bloque específico dentro del currículo, vemos cómo tratar la información, cómo realizar el trabajo de síntesis y reflexionar sobre lo que los alumnos están trabajando críticamente, ¿vale? Como la realización de mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc. Pues una manera de poder trabajar de manera íntegra las ciencias sociales en diversos ámbitos de conocimiento, ¿no? Si hablamos del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, bueno, las ciencias sociales contribuyen a potenciar la toma de decisiones y a desenvolverse de una forma autónoma y creativa. Insisto, esta cuestión de la iniciativa y el espíritu emprendedor está en muchísimos puntos del currículum y de la ley y es algo que es bastante interesante porque refleja una determinada ideología política con el desarrollo capitalista explícito de los alumnos de primaria españoles, ¿vale? En relación a las ciencias sociales con respecto a la competencia de la conciencia y las expresiones culturales, aquí es bastante amplio en los contenidos antropológicos, patrimoniales, histórico-artísticos, arqueológicos, sociológicos, etnológicos, la cultura, y hacemos mucho hincapié, por ejemplo, nosotros en la universidad, de enseñarle a los alumnos universitarios que tomen conciencia de las manifestaciones culturales, las fiestas y las tradiciones de la comunidad autónoma de Andalucía y cómo debemos y podemos encajarlas en el currículum, ¿vale? Si hacemos un pequeño salto, vamos ahora a volver de nuevo al año 2006, a esa ley orgánica de educación, la LOE, ¿vale? Y se organizaba en estos grupos, ¿vale? O digamos, por decirlo de una manera más simple, en estas áreas de conocimiento. Teníamos el entorno y su conservación, la diversidad de los seres vivos, la salud y el desarrollo personal, las personas, cultura y organización, cambios en el tiempo, materia y energía, ¿no? Después teníamos los objetos, las máquinas y las tecnologías, ¿no? Vamos a ver ahora, esto era lo que pasaba en 2006 y con esto se producía un problema, ¿vale? Porque realmente, como podemos ver aquí, esta estructura de organizar el currículo, los contenidos en la educación primaria no respondía a la cuestión de las escalas, lo que hemos comentado anteriormente, ni a la cuestión del entorno. Es decir, que el alumno puede aprender desde lo más inmediato y abriendo sus fronteras. Por ejemplo, si estamos en Málaga, pues hablaremos del patrimonio de la ciudad de Málaga, de nuestro barrio, de nuestra calle, abriremos a la comunidad autónoma de Andalucía, al Estado español, Europa y el resto del mundo, ¿vale? Esto se intenta solucionar con la LOMCE y sí que a nivel organizativo cambia el currículum, centrándonos de manera específica en el currículo de ciencias sociales para los alumnos de 6 a 12 años, se crean 4 nuevos bloques. Y estos 4 bloques tenían uno que era, o tienen, mejor dicho, uno que son los contenidos comunes, ¿vale? Los explicaremos a continuación porque yo creo que es bastante ilustrativo que veamos que ven exactamente los niños en España y que enseñamos los docentes en la universidad, ¿no? El mundo, contenidos comunes, el mundo en el que vivimos, vivir en sociedad y las huellas del tiempo. De manera específica, ¿cuáles son estos contenidos de las ciencias sociales en la LOMCE, ¿no? Pues sí que me interesa un poco recalcar cuáles son cada uno de ellos y lo vamos a ir explicando, ¿vale? Las ciencias sociales ya hemos dicho que tienen un gran peso dentro del currículum general de educación primaria y aparecen prácticamente en todos los grandes apartados.
especialmente o expresamente en 4 de los 14 objetivos, ¿no? Y ocupan un lugar destacado, como no, en las competencias sociales y cívicas y en la de conciencia y expresiones culturales, ¿vale? Donde digamos que más desarrollo tenemos, por supuesto, en la competencia relacionada con las ciencias sociales, ¿no? Hemos mencionado varias veces la cuestión de las escalas y es algo bastante importante, ¿no? Deberíamos y tenemos que trabajar desde lo más cercano a lo más lejano, la familia, los compañeros, el entorno de la casa, el barrio, el colegio, la comunidad, el país y el mundo, ¿no? Y esta es, en cierta manera, la actitud que se ha recuperado de nuevo con la LOMCE con respecto a la ley educativa anterior, que ya hemos dicho que no se deroga, sino que, digamos, se hace un refrito cuando llega en el año 2013 la LOMCE, ¿vale? Si nos ubicamos ahora sí en lo que son las enseñanzas de las ciencias sociales para los pequeños, ¿vale? ¿Qué es lo que aprenden los profesores o los alumnos universitarios del grado de educación primaria para transmitírselo el día de mañana a los pequeños, ¿vale? Que son lo que ellos aparecen, lo que ellos ven en su libro de texto, ¿no? Hemos dicho que la asignatura de ciencias sociales se clasifica en cuatro bloques, ¿vale? Por un lado tenemos los contenidos comunes, donde se trabajan, digamos, las técnicas de trabajo, cómo realizar resúmenes, lecturas comprensivas, mapas conceptuales, manejo de las fuentes, etcétera. Posteriormente vamos a explicarlo uno por uno con detalle. Creo que es interesante que veamos específicamente los puntos que se tratan. Tenemos un segundo bloque, que es en el mundo en el que vivimos, donde se realiza el estudio de la geografía, tanto del entorno, de la ciudad, de la realidad más cercana, más lejana, etcétera. El bloque 3, que se llama Vivir en Sociedad, y esto es un bloque muy importante porque es el que tiene que ver con toda la organización del territorio, con los sistemas políticos, la separación de poderes, la monarquía parlamentaria, etcétera. Y por último, un bloque que se denomina la huella del tiempo, donde se trabajan los conceptos relacionados con el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar estas cuestiones cronológicamente, las grandes etapas de la humanidad, etcétera. No sé si son conscientes, cuando ven esto que yo les estoy contando, estos 4 bloques en los que se desarrolla el currículo de educación primaria de ciencias sociales a lo largo de 6 años, pero tenemos un gran bloque de contenidos comunes, tenemos en el fondo 2 grandes bloques de historia, dos grandes bloques de geografía en el mundo en el que vivimos y vivir en sociedad, y tenemos un cuarto bloque que es, digamos, el de historia, con lo cual la geografía tiene más importancia en el currículo que, por ejemplo, la historia. Y como podemos ver, tampoco, por supuesto, no hay un bloque relacionado con la educación artística, con la historia del arte, cuyas imágenes aparecen un poco siempre para ilustrar los libros de texto relacionados con los temas de historia, geografía, etc. Es interesante, es muy importante, por supuesto, los 2 bloques relacionados con la geografía, pero siempre nos llama la atención que el bloque relacionado con la historia sea un poquito más escaso, ¿no? Voy a ir enumerando ahora los contenidos que se ven en cada uno de ellos. Creo que es interesante que los podamos ir comentando, ¿no? ¿Vale? Si nos situamos en el bloque 2, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y los voy leyendo para que los puedan ver, ¿vale? ¿Qué tratan los pequeños de 6 a 12 años, ¿no? Para que nos ubiquemos. Pues lo primero, el universo y el sistema solar y los planetas. Aquí hay cuestiones, estos no están organizados por lo que debería ser lo primero debería ser la calle, ¿vale? Para que un poco no están en el sentido, no responden al esquema realmente organizativo del entorno, ¿vale? El planeta y la Tierra, mejor dicho, perdón, el planeta Tierra, la Luna, el satélite, los movimientos, las consecuencias de los movimientos, etcétera, cómo nos afectan las mareas, la representación de la Tierra, la orientación del espacio, los globos terráqueos, la cartografía, los mapas, las escalas, ¿vale? Tiene mucho más. Estamos, les recuerdo, en el segundo bloque. Los puntos de la Tierra, los paralelos, los meridianos, las coordenadas geográficas, la latitud, la longitud, el planiferio físico y político, la atmósfera, los fenómenos atmosféricos, el tiempo atmosférico y cómo medirlo, los mapas del tiempo y cómo interpretarlos, ¿vale? Los climas y los factores climáticos, las grandes zonas climáticas de España, otras grandes zonas climáticas del mundo y de Europa, la hidrosfera, todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua, la litosfera, las características de las rocas. Curiosamente, después las rocas se estudiará en otras asignaturas en geología, en la educación secundaria, las rocas y los minerales, etcétera. De nuevo ahora el relieve y la geografía, la diversidad geográfica del paisaje europeo y español y andaluz de la comunidad autónoma, la intervención humana en el medio, los problemas de contaminación, el cambio climático, el consumo responsable, etcétera. Si nos ubicamos en el tercer bloque, que era en el vivir en sociedad, para que vean específicamente los contenidos que se pueden tratar, ¿vale? Encontramos la organización social, política y territorial del Estado español para comprender los fundamentos de la monarquía parlamentaria y la Constitución del año 1978,
las diferentes formas de gobierno y en este caso específicamente la nuestra y cómo se organizan las diferentes comunidades autónomas, todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, las manifestaciones culturales y lingüísticas de España, ¿vale? Todo lo que es el estudio de la población andaluza, la distribución de la población, ¿vale? La población española, los movimientos migratorios, ¿ves? Para que vean, el desarrollo es bastante extenso a nivel de concepto, todas las cosas que tienen que aprender los alumnos. Creo que es bastante interesante que podamos tomar nota de todas las cosas que se mencionan. Si analizásemos el currículum, después veríamos que a partir de todo esto hay muchas ausencias, ¿vale? Tenemos los sectores productivos, ¿vale? Las materias primas, la artesanía, la industria, el sector servicios, las actividades económicas más importantes de España, Europa y de Andalucía, el consumo y la publicidad, la educación financiera, el dinero y el ahorro, la empleabilidad y el espíritu emprendedor y la educación vital y vial, ¿vale? Como ven, tienen de nuevo gran peso todo lo que tiene que ver con el desarrollo capitalista o la introducción de la ideología capitalista dentro del sistema educativo español, ¿vale? Por último, bueno, nos vamos a ubicar en este bloque que son las huellas del tiempo, que es bastante interesante, que es el tema que tiene que ver con la historia, ¿vale? Es un tema bastante constreñido porque, curiosamente, si podemos analizar los diferentes puntos de vista, hay muy poca presencia de las mujeres, hay muy poca presencia de colectivos, por ejemplo, como los colectivos LGTB, ¿vale? Con lo cual estamos construyendo una versión de la historia bastante particular, ¿vale? Ojo, tampoco aparecen en los bloques anteriores, ¿vale? ¿Qué vemos en este bloque 4? Las huellas del tiempo. Pues tenemos el tiempo histórico y su medida, las fuentes históricas y su clasificación, las edades de la historia, las líneas del tiempo, la península ibérica, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y la edad, bueno, y lo que está pasando actualmente, ¿no? Y también se trabaja nuestro patrimonio histórico y cultural. Como ven, por bloques vemos muchas cosas. Después, el problema viene a ser cómo se organiza todo esto en los libros de texto y en el currículum, para no entrar en más cuestiones, ¿no? Si tiene mucho peso, por supuesto, como no, la monarquía hispánica, en este caso, todo lo que tiene que ver con la corona dentro del bloque 4 de la huella del tiempo, ¿no? Me van a permitir, para no extenderme mucho más, ¿vale? Sí que me interesaría, ya que estamos hablando de las ciencias sociales, para que vean que es curioso la presencia que tienen dentro de este bloque que se enseña historia, cuál es el lugar que ocupa la enseñanza del tiempo. Ya no solo la enseñanza de la historia, sino la propia enseñanza del tiempo. El ayer, el mañana, pues estas cuestiones que tenemos que enseñar a los profesores porque los pequeñitos no tienen conciencia del desarrollo temporal hasta determinados tipos de edades, ¿vale? Si nos ubicamos de la presencia de la historia, la educación primaria y de la enseñanza del tiempo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que los 3 ciclos, en primero, segundo y tercero, 1, 2, 3, cuarto, quinto y sexto, hemos dicho, los 6 años de educación primaria, siempre hay presencias relacionadas con la historia y se van relacionando desde lo más básico hasta el final. Es decir, los contenidos de la huella del tiempo se producen en los 6 años, no están en los últimos años. Y vamos viendo desde cosas más específicas o más cercanas al entorno a cosas más lejanas, ¿vale? Los alumnos deben alcanzar una serie de competencias relacionadas con la enseñanza del tiempo, la gestión del tiempo y, sobre todo, ser capaces de orientarse y moverse por el tiempo, ¿vale? ¿Cuál sería la presencia de la enseñanza del tiempo? Ojo, estamos diciendo del tiempo, no de la historia, ¿vale? Que estaría dentro del tiempo histórico. Esto no lo ven los niños como nosotros lo estamos enseñando, esto sería lo que ven, lo que aprenden los futuros maestros para enseñárselo a los pequeños, ¿vale? Los niños asumen la noción del día y de la noche, pero no son conscientes de que estamos enseñándole el tiempo, ¿vale? Esta idea es importante también, ¿vale? Algunas ideas para que nos ubiquemos antes de explicar estos conceptos, ¿vale? El tiempo histórico en la didáctica de las ciencias sociales, ¿vale? El tiempo histórico está relacionado con una serie de conceptos como son la linealidad, simultaneidad, alternancia, el cambio, la duración, la realización, la línea del tiempo, el tiempo percibido, el tiempo concebido, etcétera, ¿vale? Tenemos que también, lo vamos a hacer muy brevemente, diferenciar entre el tiempo cronológico y el tiempo histórico. Prácticamente toda la historia que se enseña a los alumnos tiene que ver con el tiempo histórico, que son conocimientos relacionados con la aplicación de unidades de medida, ¿vale? Y tiene que ver con una historia positivista, ahora la vamos a explicar, donde empiezan las cosas y terminan. Normalmente una historia bélica basada en acontecimientos políticos, contada por hombres, normalmente blancos, occidentales, una clase media alta y una determinada religión, ¿vale? El tiempo cronológico no explica la historia, ¿vale?
y no nos permite comprender la simultaneidad de líneas del tiempo, que es lo que nos enseña el tiempo histórico. El tiempo histórico, que se compone de los conceptos de sucesión, duración, simultaneidad, casualidad, etcétera, nos permite comprender qué es el tiempo cronológico y sobre todo nos permite tener en cuenta que existen diversas líneas del tiempo, ¿vale? Por ejemplo, cuando Cristóbal Colón llega a América, ¿vale? Una única línea del tiempo que se nos ha contado es esa llegada a América, la cuestión política, cómo afecta a la monarquía hispánica, cómo pues, cada vez más se afecta a la población local, pero por ejemplo no se nos cuenta durante el periodo cuál fue el papel de las mujeres o cuál fue el papel de los campesinos y si les afectó este hecho histórico, ¿vale? Con lo cual, el tiempo histórico nos permite ver cuestiones que tienen diferentes duraciones, interpretaciones o diferentes líneas del tiempo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la desestructuralización del sistema feudal es diferente en Occidente, ¿vale? O en Europa, o en la caída del antiguo régimen, con las extensiones que esto tiene en Rusia hasta el siglo XIX, con lo cual las líneas del tiempo tienen que ser obligatoriamente diferentes, ¿no? Nos dicen estos dos autores, que son muy famosos dentro de las ciencias sociales en España, que la enseñanza de la historia en la escuela primaria ha de mostrar a niños y niñas que el tiempo está presente en todas nuestras acciones o experiencias, en nuestro pensamiento, en nuestro lenguaje y en nuestras narraciones, ¿no? ¿Cuál sería una primera definición del tiempo histórico, ¿no? Decimos o nos dicen que el tiempo histórico podría ser definido dentro de la epistemología histórica de comienzo del siglo XXI como la simultaneidad de duraciones, movimientos y cambios diversos que se dan en una colectividad humana a lo largo de un periodo determinado. Y es cierto, y aquí podemos ver todos y cada uno de los conceptos relacionados con el tiempo histórico. Dos ideas más para no extenderme mucho, para ir finalizando, ¿vale? Dentro de la enseñanza del tiempo histórico, tanto en los pequeños como en los universitarios, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta dos grandes etapas que coinciden con lo que llamamos la concepción tradicional del tiempo histórico y la nueva concepción del tiempo histórico, ¿vale? La concepción tradicional del tiempo histórico coincide con ese desarrollo que tienen las ciencias humanas a lo largo del siglo XIX y, por supuesto, influenciadas por el positivismo de la época, ¿vale? Ahora lo explicaremos con más detalle. Y la segunda revisión o la nueva concepción del tiempo histórico tiene que ver con una crítica a ese tiempo positivista y hacia el historicismo idealista. ¿Vale? Lo explicamos brevemente. Esto es importante porque los docentes en la universidad, si los educamos, o los futuros maestros, que nuestros alumnos en la facultad, si los educamos en estos conceptos, conseguiremos que hagan una enseñanza del tiempo histórico mucho más efectiva que la tradicional basada en el positivismo, ¿vale? En esta concepción tradicional del tiempo histórico tiene una gran influencia, muchísima, en la enseñanza de la historia de España, da una visión totalmente positivista, centrada en la historia política, diplomático-militar y la historia de la evolución de los estados y las clases dirigentes. Aquí quedan muchas cosas fuera, quedan los campesinos, quedan las mujeres, quedan otro tipo de colectivos, ¿vale? Quedan cuestiones alternativas a la historia, es decir, siempre construimos una historia política y los libros de texto en España, en todos los grados educativos, siguen reflejando, ¿vale? En este momento se sigue confundiendo o relacionando el tiempo histórico con el tiempo cronológico, ¿vale? Una imagen ilustrativa. En la concepción tradicional del tiempo histórico, la cronología no se nos presenta como algo externo, sino que es interno. La propia historia es hablar de cronología, era clave y es clave para comprender el tiempo histórico. Se centra en los hechos históricos, políticos, pero sin contextualizarlos, que son muy importantes, pero dejan fuera muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en España, se sigue estudiando cuando empieza, cuando termina, las diferentes batallas y los hombres haciendo política y haciendo historia de diplomacia. Pero, por ejemplo, nos enseñan las mujeres de los escombros en Alemania, que fueron tan importantes para reconstruir el papel, para reconstruir el país tras la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En esta concepción tradicional del tiempo histórico es una realidad objetiva y exterior, no es interpretable, es única y universal, ¿no? Cuando hablamos de las grandes etapas de la historia, pensamos que sirven para todos los países y para todas las partes del globo terráqueo, ¿no? Dividido en periodos fijados por hechos singulares y excepcionales, normalmente batallas, tratados, hombres importantes, ¿vale? Una cuestión más, ¿vale? En la concepción tradicional del tiempo histórico, este está periodizado universalmente, ¿vale? Y hay una narración basada en la cronología, donde se desgranar los acontecimientos es saber de fechas, ¿vale? En cambio, en la nueva concepción del tiempo histórico, nace del materialismo histórico y de la escuela de los anales, ¿vale?
¿Qué nos interesa a nosotros de aquí? Que está asociada a múltiples duraciones, es decir, que ya no es solamente la cuestión política o económica, sino sociales, evolución de la mentalidad, de la vida cotidiana, los gustos artísticos, el desarrollo de las instituciones, las relaciones internacionales, etc. Todo ello nos permite dar nuevas líneas del tiempo que son simultáneas a la historia política y a la historia, por ejemplo, de la diplomacia, ¿vale? En la nueva concepción del tiempo histórico muestra que los tiempos, por supuesto, no son lineales y que son irreversibles y que existen múltiples líneas del tiempo. Esto conlleva que tengamos distintas periodizaciones y que se desmitifique la cuestión de la cronología, que solo se utiliza para medir, no para comprender, ¿no? Así que voy a ir terminando. Hemos visto esto, creo que es bastante importante para que veamos cosas que tienen que aprender los docentes universitarios para enseñárselo a los alumnos en relación en ese bloque de las huellas del tiempo, ¿vale? Que no solamente están los conocimientos históricos, sino también están todo lo que tiene que ver con la enseñanza del tiempo, cómo los pequeños aprenden el tiempo. Dentro de las ciencias sociales existen dos caballos de batalla, la enseñanza del espacio geográfico y la enseñanza del tiempo histórico, que es lo que tratamos de transmitir en la universidad a los futuros maestros de este país. Si nos vamos ubicando por ciclos, hemos dicho primer ciclo, primero y segundo ciclo, tercero y cuarto, y sexto y tercer ciclo, quinto y sexto, ¿vale? ¿Qué cuestiones veríamos o tenemos que enseñar a los pequeños en relación con el tiempo? Es muy interesante que en este primer ciclo empezamos con el antes, el después. Perdón, Janet, dime. Antonio, estamos todos muy interesados y hay preguntas de parte de los asistentes. En 5 minutos, si quieres, continúa unos 5 minutos máximo y vamos cerrando para que según tú consideres, puedas ir dando un cierre y pasar a las intervenciones. Vale, me quedan 3 minutos. Estoy terminando ya. Excelente, ¿vale? Muchísimas gracias. Muy bien, excelente. Gracias. Les decía que en ese primer ciclo hablamos del antes, el después, la mañana, la tarde y el hoy, cuestiones que tienen que ver con los días, los meses y los años, la enseñanza y comprensión del presente, pasado y futuro, la reconstrucción de la historia personal, nuestras fuentes orales, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, por medio de los mayores, conocer su infancia, su propia historia, su devenir, ¿vale? En un segundo ciclo veremos los vestigios más cercanos a nosotros mismos, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, ¿vale? Incorporemos nuevas medidas como son las décadas y los siglos, ¿vale? Por ejemplo, el uso de ciertas fuentes. Esto lo he puesto porque siempre lo pongo en clase, que es el archivo mormón en Utah, que es muy interesante para comprender, bueno, cómo se pueden clasificar las fuentes y la importancia que estas tienen, ¿no? En este segundo ciclo vemos también cuestiones relacionadas con la evolución de algunos aspectos de la vida cotidiana en el último siglo, como puede ser la vivienda y el transporte, las hemerotecas y las bibliotecas, el uso de las fuentes, ¿vale? Los acontecimientos más importantes de España en el último siglo. Yo siempre me gusta poner este ejemplo, fue cuando el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco, que creo que es importante que lo sigamos recordando. Y finalmente, en el tercer ciclo, en un proceso madurativo mucho más amplio, enseñamos las unidades temporales como son los milenios, las eras, etcétera, antes de Cristo, después de Cristo. Y aquí es cuando tienen ya cabida las grandes épocas de la historia, la prehistoria, la edad antigua, la edad moderna, la edad media, etcétera, ¿no? Hablamos con cuestiones relacionadas con la elaboración de cuadros cronológicos, fijar hechos históricos, etcétera. Si vemos, tenemos multitud de cuestiones, la importancia del individuo y la historia de España, la historia universal, la riqueza cultural de los diferentes pueblos, el reconocimiento de nuestra propia tradición, etcétera, ¿no? Con esto, quiero que vean que el sistema legislativo español es un tanto complicado, ¿vale? Hemos dicho que empezamos desde esas leyes centrales que emanan de Madrid o del Parlamento Central, que tenemos unas leyes que se resuelven en las comunidades autónomas y tenemos un currículum que en este caso, el de Ciencias Sociales, aplicado a los niños de 6 a 12 años, se organiza en 4 bloques y que son importantes lo que vemos en cada uno de esos bloques y específicamente nos hemos centrado en lo que podemos ver dentro de la enseñanza de la historia y del tiempo histórico. Espero que el rato que llevamos de charla le haya sido de interés. Por mi parte, termino esta parte introductoria. Les agradezco su tiempo, el tiempo que han pasado escuchándome y ahora sí quedo a disposición cualquier tipo de cuestión, de duda, de consulta que puedan tener para intentar, en la medida posible, resolvérselas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Si puedes dejar de compartir pantalla, por favor, para que te veamos. Y mientras tanto,
Sí, perfecto, excelente. Mientras tanto, vamos viendo quiénes están en sala, porque ya estamos aquí en compañía de Gustavo Celín, que forma parte del equipo de investigadores que animan el debate científico. Está también Darwin Peña. Darwin, me gustaría que saludaran. No sé si Darwin nos está escuchando ahora mismo. Exacto. Buenos días. Bueno, Virginia Gonfiantini, docente argentina. Nos gustaría saludarla también. Virginia, por favor, si nos estás escuchando, si estás aquí en este instante. Buenos días. Virginia, buenos días. Bueno, Javier Rosero también, nuestro compañero comunicador social. Hola, Javier. Y Michael, que nos está llevando las redes sociales en este momento. Bueno, la charla muy interesante, sobre todo para todos aquellos que manejan el tema de currículo en ciencias sociales en nivel de primaria. Me hacen algunas preguntas, pero la verdad yo simplemente voy a transmitir lo que dice porque no estoy entendiendo del todo esta pregunta. Si alguien quiere intervenir en la sala, podría darme tiempo de aclarar la pregunta que me están lanzando aquí a través de redes. Darwin. Vaya. Bien, desde Fundación Magdalena, es una población en el Caribe colombiano, nos preguntan con relación a las pruebas del tercer ciclo, que tú hablaste, que si nos puedes ampliar la información porque quedaron dudas para poder hacer una comparación con respecto a la dinámica de aquí. A ver, intento explicarlo, es que esto está en proceso de reforma y está en proceso de intentar suprimirlo, ¿vale? Sí que se han llegado a realizar. Cuando se establece la LOMCE, la actual ley educativa del año 2013, y el decreto por el que se regula en el año 2014, ¿vale? Se incluye lo que venimos a llamar las reválidas. Son pruebas de conocimiento. Se me escucha bien, ¿verdad? Janet, ¿se escucha? ¿Verdad? Bien, perfecto. Os decía, son pruebas que pretenden un poco evaluar el sistema, la calidad de la educación y pretenden evaluar también un poco los conocimientos adquiridos. Pero claro, es que son muy pequeños los niños, tienen muchas críticas en el sistema educativo. De hecho, una de las grandes luchas que ha habido con las manifestaciones es intentar suprimir ese tipo de cuestiones. Las pruebas, la que se hace a la mitad del ciclo, ¿vale? Las realizan los profesores en los colegios y digamos que un poco vendría a darle un punto de partida. Y la que se realiza a los 12 años es algo que viene desde la comunidad autónoma. Son pruebas tipo examen, si valga la comparación, tipo selectividad, ¿vale? Con multitud de preguntas, son extensas, los pequeños sufren un gran proceso de estrés, ¿vale? Bueno, pues están en proceso de si aplicarlas, reducirlas, porque quería que condicionase un poco el desarrollo de la etapa educativa posterior que la secundaria. Con lo cual sí que tenemos algún ejemplo que se han llevado a cabo. Les puedo asegurar que las preguntas son bastante complejas, sobre todo para los pequeños. Incluso yo creo que la mayoría de los mayores no seríamos capaces de responderlas, con lo cual es algo que deberíamos mirar, ¿no? Y estamos en ello. Suprimirlas realmente, se siguen realizando y estamos en ese proceso de si van a seguir teniendo vigencia o mejor se suprimen. Yo particularmente pienso que quizás no sea necesario hacer ese tipo de pruebas cuando los profesores tratan continuamente con los alumnos y son más capacitados para ello, ¿vale? Si alguien más... Cuéntame. Sí, de acuerdo. Virginia, es que nos están escribiendo por el chat interno de grupo. Tú puedes ver, Virginia Confiantini nos dice que quiere hablar, pero veo que tiene el micrófono cerrado. O si no, que nos escriba la pregunta. Sí, bueno, tienes que activar el micrófono, escribirnos la pregunta porque se nos está yendo el tiempo. Lo mismo sucede con las redes. No sé por qué la gente está diciendo que quiere preguntar, pero la pregunta no la lanzan. Virginia. Hola, Clara, ¿me escuchas?
¿Me escuchan Hola, ahora? buenos días. Sí, excelente. Antes estaba ya preocupada. Ah, ¿Cómo estás? perfecto. Bien, ¿cómo les va todo por Virginia, allá, tu por el norte? intervención. Bienvenida, te Cuéntanos. escuchamos, por favor, adelante. Muchas gracias. En realidad, Antonio, primero te quería felicitar por tu exposición, es muy interesante el trabajo que están haciendo. Más que hacerte una pregunta, pensar un poco el currículum, que es uno de mis campos de investigación, pensar el currículum para este siglo XXI, no desde lo disciplinar, sino como vos bien mencionaste, desde el punto de vista de las competencias, pero también pensarlo desde una visión más integral y más holística, en el sentido de que nos tenemos que preguntar quién va a educar a los educadores. Esta tesis de Marx, ya que tiene 200 años, pero que sigue tan vigente hoy como nunca. Vos estabas hablando del tiempo histórico, hablamos de un diseño curricular para maestros de primaria, pero este diseño curricular se puede vincular con cualquier instancia en la formación docente, ya sea inicial, primaria, secundaria o universitaria. Lo que a mí me lleva a reflexionar es tratar de pensar el currículum desde otra racionalidad, no desde una racionalidad técnica y disciplinar, sino desde una racionalidad compleja, dialógica y recursiva. No plantear, evidentemente los diseños curriculares no se pueden revisar continuamente, año tras año, pero sí plantear una epistemología de base que posibilite diálogos permanentes con la realidad y con los diferentes actores que intervienen en los diseños curriculares para poder ir revisando lo que pasa en la sociedad para poder llevarlos a la escuela. Pero pensado siempre desde una concepción del conocer, desde la reflexividad y desde la metacognición. De una actividad constante del sujeto pedagógico que está enseñando y aprendiendo para que este diseño curricular no se plantee como estático, como inmóvil, como cerrado, como certero y como absoluto. Entonces, pensar el desafío para la gente que piensa en los diseños curriculares sería este. Como primero tenemos que ver o tenemos que pensar qué educación queremos, para qué estamos educando y a partir de ahí empezar a pensar las herramientas que nosotros tenemos que brindar a nuestros estudiantes para que después podamos revisar continuamente el hecho educativo. Teniendo en cuenta que el currículum es una problemática que hace 100 años que la estamos estudiando y la estamos cuestionando, desde el inicio del pensamiento curricular con Bobbitt a principios del siglo XX, pero no tuvimos en cuenta y no integramos al discurso curricular las rupturas epistémicas que se plantearon desde el mismo comienzo del siglo XX. Y vinculamos la racionalidad técnica estadounidense a la construcción curricular y no vinculamos las rupturas epistémicas para poder pensar el currículum. Bien, Virginia, si me escucháis, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, es muy interesante lo que comentas y además, evidentemente, es un tema que nos va a dar mucho de sí, ¿no? Algunas ideas sobre lo que estás comentando, ¿no? Evidentemente deberíamos tener un currículum para el siglo XXI, ¿vale? Lo que pasa es que esta idea del siglo XXI, en el caso español, se ha entendido como tener un currículum económico, el desarrollo de las competencias financieras, económicas, etcétera, con lo cual ya empezamos mal, ¿no? A ver, voy a intentar enlazar varias ideas para que, en relación a lo que nos dice, ¿no? En España tenemos un problema, y supongo que, corregirme, que también vosotros, cada vez que llega un gobierno nuevo, hace una ley nueva educativa, ¿vale? Con lo cual, una ley educativa que la hacen políticos, aunque yo también siempre digo que las leyes las hacen personas y algún profesor de vez en cuando hay también en relación con esas leyes, con lo cual nos quejamos de algo que hemos hecho nosotros mismos, ¿vale? Pero sí que partimos de este problema, ¿no? De que legislativamente hemos visto, por eso las he puesto todas las leyes educativas españolas, para que veamos el gran desarrollo que hemos tenido. Es decir, se supone que va a haber un gran pacto de Estado en España por la educación, que realmente va a quedar en nada. Sí que les puedo decir, la actual ley educativa en el currículo de Ciencias Sociales, lo hemos comprobado de España, ¿vale? Cuentan exactamente lo mismo que hace 30 años o 40 años. Claro, esto es algo que, por ejemplo, nosotros intentamos trabajar con nuestros alumnos, ¿vale? En la universidad.
Nos venden las grandes leyes, las grandes revueltas sociales por la 11, pero es que cuando comparamos los libros de texto cuentan lo mismo exactamente que hace 30 años y lo hemos comparado literalmente, es decir, con las mismas actividades, más bonitos, con menos contenido, con lo cual en España por lo menos no hemos evolucionado en ese sentido, ¿vale? A partir de aquí caben muchas cosas. Lo primero es la incidencia continua en la cuestión de la economía y el capitalismo. Es importante, por supuesto, que los pequeños aprendan a mover una cuenta y a mover dinero, pero claro, hay muy poco desarrollo de la conciencia en este sentido que tiene que ver con el desarrollo de los valores y la educación emocional. Pienso, y esto es una opinión personal, y lo intento trabajar con mis alumnos universitarios, si queremos cambiar algo, ¿vale? Tenemos que cambiar el currículum, tenemos que cambiar los libros de texto que emanan del currículum lo hacen editoriales que tienen sesgos políticos e ideológicos, ¿vale? Que son las que nos controlan, ¿vale? Y a partir de aquí deberíamos incluir cosas obligatorias, es decir, deberíamos incluir, por supuesto, pero los valores no como algo que demos puntualmente en una asignatura, sino trabajar la educación emocional continuamente, que nuestros alumnos se expresen, ¿vale? Por esa misma regla de 3... Bueno. ¿Bien? Perdón. Sí. Voy. No, quería hacer una intervención, pero pensé que habías terminado. Continúa, no, por favor. Y me permite 2 minutos y termino. Es que el tema que nos ha propuesto Virginia es muy interesante y nos da para contar muchas cosas, ¿vale? Os decía, termino rápidamente. Esta educación emocional no es algo puntual que un día estudiemos las emociones, cuáles son, sino que de manera continua nuestros alumnos las trabajen. Digo los pequeños y digo los universitarios, ¿vale? Y a mí hay siempre 2 temas que me preocupan bastante en el currículum, porque además lo hemos analizado y lo analizan nuestros alumnos, ¿vale? Es la presencia, por ejemplo, de las mujeres en el currículum. En el currículum español, en los libros de texto de educación primaria, de ciencias sociales, de 6 a 12 años, no aparecen prácticamente mujeres. Las que aparecen contadas en 6 años son 4 o 5, por ejemplo, Isabel la Católica y alguna más, aparecen como mujeres que representan papeles de hombres o los papeles de hombres importantes de una determinada sociedad, ¿vale? Con lo cual no son representativas. Nunca vamos a construir una sociedad igualitaria si ya para empezar las mujeres no ocupan el lugar que tienen que ocupar en la historia. Pero si trágico es la presencia de las mujeres, muchísimo más trágica es la presencia de la diversidad sexual y familiar. En España sería las ciencias sociales las que les corresponde hablar de la diversidad familiar. Y no hay diversidad familiar en los libros de texto españoles. Solamente hay familias tradicionales, papá, mamá, como mucho una mamá soltera o un papá soltero. Si no hay diversidad familiar, ¿qué decir del resto de los colectivos? Sexuales, no hay homosexuales, no hay lesbianas, no hay transgéneros, cuando en nuestras clases, en los pequeños y en los grandes, tenemos todo este tipo de colectivos continuamente. Tenemos alumnos transgéneros, tenemos alumnos género fluido, etcétera. Con lo cual, la multiculturalidad y diversidad sexual no se está enseñando. Y un último apunte para terminar esta idea, porque me resulta muy interesante. Yo tengo en la universidad bastantes alumnos. Es muy curioso porque mis alumnos deberían tener como 18, 19 años y de vez en cuando tengo en clase algunos que tienen 28, 29 o 30. Y normalmente varones. Y es muy interesante porque siempre les pregunto, ¿tú qué haces aquí? Y todos tienen el mismo patrón. Son personas que vienen de la crisis económica, que empezaron a trabajar en la obra, en la construcción, con 18 años, ganando 3.000 euros al mes. Cuando ha llegado la caída de la crisis económica, no tienen, bueno, me permiten la expresión, donde caerse muertos. Si hubiésemos educado en las emociones, esas personas no hubiesen caído en depresión, como han pasado tantos casos, sino que hubiesen aceptado que, bueno, pues encontrar otro trabajo en la medida posible y no caer en las grandes depresiones que estamos viendo. No sé si, Virginia, te contesto a todo lo que me preguntas. Es un tema complejo y que daría mucho para decir. Sí, en realidad, Antonio, no era para que lo contestemos, sino para construir un diálogo interesante. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Te seguimos y vamos a activar una conversación con esto porque sí queda mucho que hablar. ¿Cómo? Que precisamente tu pregunta nos permite activar la conversación porque tiene mucho y da mucho que hablar. Sí, en realidad mi corazoncito está en el currículum. Tengo el corazón repartido en varias problemáticas, pero la primera es el currículum, así que podríamos estar hablando un mes seguido. Gustavo lo sabe. Yo creo que el tema del currículo es importante para todos. De hecho, nos están escribiendo aquí, Virginia, en las redes, y quiero interpretar lo que nos dice alguien que, bueno, no tengo su nombre en este momento, dice: de Todo Educativo, nos escriben a través de YouTube,
Y voy a hacer la interpelación porque nos está hablando Antonio de la inclusividad, esa necesaria inclusión de todas las temáticas más pertinentes de hoy en día, ¿no? La inclusión de género, la inclusión de las edades o generacional, etcétera. Todas estas situaciones. En Colombia, que estamos desde hace, aunque todo el mundo diga 50 años, me permito extender a casi 100 años o más en una situación de violencia, la inclusión de la cultura de paz también se comprende dentro de las ciencias sociales, ¿no? En muchos casos. Y curiosamente, en Colombia, para ir enfocándonos, ya que estamos hablando desde Málaga, desde Argentina, ¿en qué ciudad? Rosario. En Rosario, y desde Barranquilla, Colombia. En Colombia no tenemos clases de historia. Desde el presidente César Gaviria, el año no lo recuerdo exactamente cuándo fue, pero César Gaviria fue elegido en el 91, se eliminó hacia el 94, si no recuerdo mal, las clases de historia, lo cual yo que he vivido 25 años fuera del país, cuando regreso, observo esa diferencia que hay entre un estudiante y un ciudadano que no conoce su propia historia, porque las nuevas generaciones de por sí tienden a ignorar la historia, pero es que aquí además le hemos dado un elemento de base, de estructura de currículo, en el que no hay obligatoriedad de la clase de historia en las escuelas, con lo cual solo hasta hace unos meses y a raíz de la implementación de la Cátedra de la Paz, que la cátedra se estableció, y eso quiero comentártelo también o comentároslo a nivel internacional cómo ha sido brevemente, se estableció mediante una ley del 2014 y se implementó la obligatoriedad de la Cátedra de la Paz según el decreto 1038 de 2015. Aquí nos definen lo que es cultura de paz, educación para la paz, competencias ciudadanas, nos hablan de sostenibilidad, pero nuevamente la historia del país parece que está un poco marginada. En esa medida es interesante señalar que la obligatoriedad de la Cátedra de la Paz empezaba a 1 de enero o 31 de diciembre de 2015, con lo cual en 2016 esa generación de estudiantes, porque se implementa desde el nivel de preescolar hasta el nivel universitario. Estos estudiantes en 2016, los que están cursando los últimos cursos de su bachillerato, deberían ver cultura para la paz. En 2017, los estudiantes que nos llegaron aquí a la Universidad Autónoma del Caribe, a la asignatura que creó y que implementó la universidad desde el año 2015, porque en eso nuestra universidad realmente ha sido pionera a nivel de pregrado. Ha implementado la Cátedra de la Paz desde 2015. En 2016, pues no era obligatorio que nos llegaran ya sabiendo algo de cultura de la paz, pero en 2017 deberían, y no. Lo que nos hemos enterado, además, por las maestrías, las 2 maestrías de educación que da la autónoma, es que en muchas instituciones educativas del país no se ha implementado la Cátedra de la Paz, no se sabe cómo implementar, y ahora se van a ver abocados a retomar temas de historia. Es una situación que estaba dentro de ciencias sociales y que requiere todo esto. No te digo ya los temas de género, que nos han llevado a construir unas narrativas, como llamamos en España, culebrones o narrativas del dolor, justamente porque estamos construyendo unas historias desde esas implicaciones emocionales y dejando nuestra historia de lado. Perdón si me extendí mucho, pero había que sentar un contexto. Janet, es muy interesante lo que dices, porque esto es una expresión, ¿no? En España tenemos una expresión popular que es como lamerse las heridas en el otro, ¿no? Me consuela lo que me dice, porque dentro de lo mal que estamos en España está entre los hombres. Con lo cual siempre... Más de muchos. Exactamente. Con lo cual, aquí tenemos nuestros propios problemas. La historia no nos terminamos de entender, que no puede seguir siendo una historia positivista, pero por lo menos hay historia, ¿vale?
faltan muchas cosas por hacer, por supuesto, de la perspectiva de género, la perspectiva LGTB, la perspectiva queer, los valores, etcétera. Pero si me estás diciendo que no tenéis, mal vamos. ¿Vale? Creo que es un problema porque una persona que no sea capaz de conocer sus raíces, su propia historia, será totalmente imposible que respetemos nuestro patrimonio, nuestros valores, nuestras tradiciones, o nos respetemos como personas, como ciudadanos. Lógicamente, por eso ahora se va a implementar nuevamente. Sí, Virginia, perdona. Sí, la incorporación o la exclusión de la historia, la incorporación o la exclusión de la filosofía. No es eso, que sean dos ciencias que se están dejando de lado en la educación. ¿Cómo vamos a formarnos sin un pensamiento filosófico o sin un pensamiento histórico? Y eso no es ni neutral, ni azaroso, ni ingenuo. Y otra cosa que yo quería retomar de lo que estaba diciendo Antonio, dos cuestiones básicas, podrían ser más, pero dos cuestiones como para tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la situacionalidad de los diseños curriculares. Muy importante conocer cómo se piensan los diseños curriculares en todas las latitudes, pero retrabajarlos cada uno en su situacionalidad en su país. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que la concepción de competencias que tienen en Europa y que tienen en España no es la misma concepción de competencias que Tobón tiene en Colombia ni que yo tengo en Argentina. Eso por un lado, porque no hablamos de competencias universales, sino que las competencias en función del contexto y de quién las dice tienen la significación. Eso por un lado. Y por el otro lado, tener en cuenta el pensamiento del sur, que las epistemologías del sur, que en este mundo global, cómo retrabajamos los regionalismos para poder incorporarlos dentro de los diseños curriculares. Es decir, cómo tratamos de incorporar nuevas voces, o como de Sousa plantea, esa sociología de las ausencias. Bueno, pues no solo nuevas voces, sino también todo un entorno, ¿no? Es decir, ese macro currículo con un entorno externo y un micro currículo con un entorno también externo, y que nos determina también el incluir ese ambiente interno de la institución. Pero, lógicamente, para hablar de estos temas curriculares, yo creo que tendríamos que hacer todavía una sesión más grande. Me permito dar paso a Antonio para que nos responda, y voy a anunciar una última pregunta porque el Congreso lleva 2 horas de retraso, y en parte pues porque empezamos un poco tarde debido a un problema técnico, pero pues yo creo que hemos abierto caminos, hemos escuchado 3 visiones, al menos en lo que se ha planteado. Me preguntan también, o me hacen más preguntas, voy a leer simplemente la última y que un poquito al azar le contestes a Virginia y le contestes también a Mireia Guerra, que pregunta si hay similitud entre LOEM y LOE con nuestras pruebas internas, pruebas saber, supérate con el saber. Pero esta pregunta me parece que nos faltaría todavía tiempo para darte a conocer estas pruebas, y yo creo que simplemente la dejo mencionada porque nos han pedido hablarlo, pero no podemos extendernos en ello. Antonio, te paso la palabra y vamos cerrando temas, por favor. Gracias, Janet. Con respecto, la última pregunta me sería difícil porque me tenéis que explicar previamente cómo se desarrollan vuestras pruebas. Os propongo a todos que montemos este grupo de investigación y trabajemos este tipo de cuestiones a nivel internacional, ¿no? En relación a, y voy terminando, Janet, de lo que nos decía Virginia, la cuestión de las nuevas voces, es utópico. Y me van a permitir que sea así de duro, porque mientras que el currículo lo hagan políticos y esas editoriales sean las que controlen los libros de texto, las editoriales reflejan ideologías políticas. Es decir, ya les he dicho que en España los libros de texto cuentan absolutamente lo mismo que hace 30 años. Estamos hablando en pleno franquismo, es decir, al final del franquismo. Con lo cual, no se está escuchando esas voces, no hay esa extrapolación didáctica. Es decir, ahora que tenemos en España tanta crítica con la ideología de género, ¿vale? Hace poco, no sé si lo saben, por ejemplo, en 2017
en diciembre de 2017 se ha aplicado una ley, o se ha creado una ley en Andalucía a favor de los colectivos LGTB, ¿vale? Para fomentar la igualdad, la inclusión, que haya penas, pero es que realmente eso no está incluido en el currículo. ¿Cómo lo solucionaríamos? Con un Estado, que es el que hace la ley y que hace el currículo, ¿vale? Que incluya conceptos obligatorios. Es decir, no es si el currículum dice que se tiene que estudiar la familia, y ojo, no dice la diversidad familiar, ¿vale? Si el currículum obligatorio básico que emana del Estado, del Parlamento Central, enumerase las familias que tienen que tratarse, entonces sí que estaríamos dándole cambios significativos al currículum, ¿vale? Eso no se va a producir porque hay una mayoría ideológica dominante con respecto, ¿no? Por supuesto, sí en el tratamiento de las mujeres, ¿vale? Si no aparece en diversidad familiar, es decir, es que en los libros de texto de primaria no aparece en ningún libro 2 papás o 2 mamás, ¿vale? Eso para empezar. Las mujeres no es que tenga que haber igualdad, tienen que haber las que tienen que ser importantes, es decir, pero tiene que ser más de 5, que son muy pocas, es decir, de nuevo, eso no va a aparecer si en el currículum no se legisla por ley, ¿no? Esto es el caso muy representativo que tenemos en el caso de España, ¿vale? De Cataluña, lo he mencionado anteriormente. Como son las comunidades autónomas las que hacen el desarrollo curricular, ¿vale? Con sus editoriales, con sus consejos asesores, etcétera, vemos lo que estamos produciendo en Cataluña, que hay una manipulación de los libros de texto con los materiales curriculares y nos están contando historias que no son ciertas, ¿vale? Se nos están inventando historias que son cuanto menos interesantes, ¿vale? Si el currículum recogiese todas esas cosas obligatorias, no pasarían. Porque, insisto, no lo hacemos todos, sino lo hacen un determinado grupo de personas, Virginia y todo. Con lo cual, las nuevas voces no se están escuchando, por lo menos en España, no hay nuevas voces que se estén escuchando. Es un tema, me pongo un poco más serio, porque al final es que estamos contando lo mismo que hace 40 años, ¿vale? Siento, bueno, si me he extendido un poco, Janet, es un tema que nos da mucho de sí. Sí, me encantaría... Sí. No, ningún problema, seguimos así, pero ya digo, es un poco incómodo este papel de moderador porque tenemos que cortar cuando hay temas que se van poniendo cada vez más interesantes. Pero pues lo que buscamos es tener visiones múltiples, abrir reflexiones y hacer que pues, nuestros participantes también se hagan más preguntas, cuestionen, investiguen y entren en estos nuevos caminos. La discusión puede seguir porque tengo aquí más preguntas. Voy a tomar como para cerrar esta discusión agradeciéndote enormemente, Antonio, tu intervención y todo el interés que has suscitado. Ya te digo, Virginia Gonfiantini nos acompaña desde Argentina, en la Universidad Nacional del Rosario. En Bucaramanga, precisamente, está Alina Donaí Vera Silva, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien lo que lanza como pregunta lo voy a expresar como reflexión final y te paso la voz para cerrar y despedirnos. Y nos dice, ¿cuál es la autonomía del estudiante inmerso en un currículo único? Y creo que esta frase nos lleva justamente a la reflexión de todo lo que tú has hablado. Esa autonomía del estudiante no puede estar en un currículo único porque no hay autonomía, no existiría, evidentemente, no puede darse. Muchísimas gracias, como te digo, encantada de oírte, de verte, de compartir contigo esto, y como investigador que está colaborando con nosotros en este proyecto de investigación, esperamos compartir contigo nuevamente en poco tiempo. Espero que sí, Janet. A vosotros, gracias por permitirme estar en la distancia, tan cerca de vosotros, y que sigamos trabajando. Y además, como vamos a hablar en breve de las nuevas conferencias que tenemos pendientes, os animo a todos que trabajemos conjuntamente en al final, que el currículum nos afecta a todos, en nuestra vida. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, sé que es tarde, por la experiencia. Congreso Internacional Virtual, Educación y Comunicación en la Sociedad Actual.